¡As! ¿Quién ha tirado la silla del estanque? Tú has tirado la silla del estanque, no, yo he tirado la silla del estanque. Os voy a decir una cosa, como canal de bonsai no lo sé, pero como canal de humor tiene su punto, ¿eh? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online. Hace exactamente este tiempo, porque no me acuerdo, pero lo acabo de mirar, la magia de la edición y de la postproducción, que hicimos el experimento de sustrato. Plantamos este plantón de ficus en Akadama y Humus, que es la alternativa de la gente que o no quiere o no puede utilizar Akadama y Kiryu. Que estás en un país latinoamericano donde no tienes acceso a la... bueno, latinoamericano, hay muchos sitios donde no llega, ¿no? Pero mis hermanos latinos tienen un problema con las importaciones y entonces vamos a buscar siempre soluciones y alternativas. Pues quien no tenga acceso a Akadama y Kiryu, tenemos aquí la alternativa de ladrillo machacado con humus de lombriz. Tenemos aquí Akadama y Kiryu al 70-30, Akadama y Kiryu al 70-30 con carbón para quitarle la acidez, la pequeña acidez que tiene el Kiryu. Tenemos aquí Akadama y Kiryu al 70-30 y tenemos aquí Akadama y pómice. Y punto. Entonces yo sostengo la teoría que el pómice y la Akadama es un mal sustrato. Y tú dirás, pero máquina, ¿es el que más grande está con diferencias? Sí. No, en serio, sí. Pero voy a explicar todos los matices. Mirad, empezamos por el ficus que está plantado en ladrillo machacado, que en este caso yo he utilizado Akadama por ahorrarme el proceso. Ladrillo machacado, que no es otra cosa que una arcilla recocida de la misma forma que lo es la Akadama. Intentar quitarle los picos y que quede lo más redondeada posible, mezclado con humus de lombriz. La mezcla creo que fue 70% ladrillo machacado, 30% humus de lombriz. La mezcla es similar a la de la Akadama y el Kiryu. El humus de lombriz es el aporte nutritivo igual que hace el Kiryusuna en el caso de la Akadama y el Kiryu, y la Akadama simplemente lo que hace es retener humedad. Y aparte la Akadama también tiene un una alta capacidad de intercambio catiónico, que eso lo que hace es simplemente retener los nutrientes que nosotros le aportamos. La Akadama de serie, y esto siempre es generalizando, no le va a aportar nutrientes a la planta, pero si nosotros los abonamos, la Akadama va a retener mucho esos nutrientes, retiene mucha humedad también, pero al ser muy porosa y al ser granulada va a permitir que el agua y el aire circule por medio, teniendo muy oxigenadas las raíces. Entonces podríamos plantar directamente en humus de lombriz, pero sería un sustrato muy compacto que acabaría asfixiando la raíz, porque la raíz necesita estar oxigenada, no de la misma forma que el resto de la planta, pero necesita estar oxigenada. Entonces la Akadama aquí nos hace por una parte de separador y por otra parte, o sea, para que no esté el humus tan compacto, y por la otra parte retiene humedad, retiene nutrientes, es porosa y mantiene la oxigenación óptima de la raíz. Lo curioso de este árbol, de este ficus, es que fue en su momento el más débil y el más chiquitito que plantamos. Lo que pasa es que yo tenía tantísima fe en este sustrato que puse al árbol más débil y el más... prácticamente no tenía raíces, el que tenía menos posibilidades lo puse en humus de lombriz y Akadama para que tirase así de bien. Fijaos que este es el que está en Akadama y Kiryu con carbón, y este es el que está en Akadama y Kiryu, que en principio estaba más fuerte que este. Esto no quiere decir, ojo, aquí nada es blanco y nada es negro. Esto no quiere decir que ahora tengamos que desechar la Akadama y el Kiryu y plantar todo el mundo en Akadama y en humus de lombriz. ¿Por qué? El humus de lombriz se apelmaza. El humus de lombriz es un sustrato muy esponjoso que se hace como una masa. Eso va a asfixiar a las raíces. Este sustrato está muy bien para levantar una planta, para sacarla hacia adelante, porque el humus de lombriz tiene muchísimas propiedades y lo podemos utilizar siempre como complemento, pero yo no lo recomiendo como sustrato. Y si lo utilizamos como sustrato, que sea en una pequeña proporción mezclada con otro sustrato mejor. Por ejemplo, podríamos utilizar Akadama y Kiryu y añadirle un poco de sustrato, que yo lo recomiendo más como abono que no como sustrato.
Sin embargo, en este caso de este árbol que está débil, veis cómo ha tirado y se ha puesto hecho una bestia. Mirad cómo está desbrotado, está precioso y está perfecto. Es el que más rápido ha crecido, pero esto es una carrera a largo plazo. Este árbol ahora mismo es el que está mejor con diferencia, con mucha diferencia, pero dentro de muy poquito tiempo empezará a tener problemas por falta de oxigenación en el sustrato, porque el humus de lombriz va a ir tupiendo todos los poros de la acadama y los huecos que hay entre los granos de acadama. Esa granulometría es necesaria porque el aire y el agua fluye. Pues el humus de lombriz va a tupirlo y va a impedir que fluya, va a entorpecer la oxigenación y va a ahogar un poco la planta en cuanto al riego. Este sustrato es el que peor drena de todos. Yo ahora mismo los riego todos, drenan muy bien. El que mejor drena sin duda es el de la acadama y el pómice, y este se encharca y luego se va hundiendo poco a poco. Eso no es bueno, y aunque el árbol ahora mismo sea el que está mejor con diferencia, con mucha diferencia, y era el que estaba peor, acabaría teniendo problemas a largo plazo. Una solución para este problema: los trasplantes. Tú puedes trasplantar todos los años, cada 2 años, cada 5 años, según el tamaño del contenedor, pero los trasplantes también deberíamos prolongarlo, o deberíamos alargarlo el máximo posible. No es bueno trasplantar ni todos los años ni cada 2 años, porque le estamos tocando las raíces, le estamos frenando los crecimientos y estamos estresando muchísimo una planta sin necesidad. Quizás un ficus sea quien menos problemas os vaya a dar en el caso del humus de lombriz con arcilla granulada de cualquier tipo. No utilicéis arlita, porque la arlita tiene un contorno pulido y eso hace que pierda todas las propiedades que pueda tener. Podéis partir la arlita. Pero quizás un ficus no sea el candidato idóneo para hacer este experimento de sustratos con el humus de lombriz por la altísima capacidad de generación de raíces que tiene un ficus. Difícilmente vamos a ahogarlo, vamos a malograrlo, vamos a asfixiarlo poniéndole un sustrato muy tupido. El ficus lo que va a hacer, que aparte es muy llamativo, muy bonito, aunque en realidad sea una llamada de socorro, el ficus lo que va a hacer es empezar a echar raíces aéreas, raíces aéreas, raíces aéreas para buscarse la vida afuera, porque el humus de lombriz lo va a asfixiar. Repito, eso lo podéis contrapesar un poco echándole más agentes drenantes, más separadores. Pues mira, yo le voy a echar acadama, o le voy a echar arcilla granulada de cualquier tipo, ladrillo machacado, teja machacada, porque le da esa arcilla con el intercambio catiónico que necesita, que es algo de lo que no hemos hablado, pero eso es mejor para Samuel Sánchez Bonsai. Con el intercambio catiónico que es necesario, o sea, la arcilla es muy buena, el humus de lombriz es muy bueno, pero quizás convenga añadirle otros separadores como el pómice, como grava volcánica, arena del río, leca, mini leca, tecpojal, cualquier separador. A lo mejor sería más práctico poner un 70% de arcilla en el caso de la acadama, en el caso del ladrillo y lo que podáis, y luego a lo mejor el otro 30% pues poner por ejemplo un 15% de separador, que sería, ya os digo, arena de río, arena de sílice que no fuera demasiado pequeña, el pómice, grava volcánica, lo que podáis, y el otro 15 de humus de lombriz, y quizás consigáis una mezcla mucho más equilibrada, mucho mejor que esta que hemos hecho en principio, que ahora mismo está funcionando muy bien, pero que a la larga va a dar problemas. En un ficus poco, porque la capacidad de regeneración de raíces es brutal, pero en otras plantas sí os va a dar problemas. Me he enrollado muchísimo con el humus, pero creo que es importante. Súper brotado, el árbol perfecto, era el más débil y es el que está mejor con diferencia. Pasamos a Acadama Ikiryu y Acadama Ikiryu. Acadama Ikiryu con carbón para atenuar la acidez que aporta el pómice, y Acadama Ikiryu sin carbón. Están prácticamente iguales, la verdad es que hay poca diferencia, no hay ningún indicador de que alguno de los dos lo esté pasando mal, ni que ninguno se lo esté pasando muy bien. Están los dos brotando al mismo ritmo, ¿veis? Brotes nuevos, brotes nuevos, brotes nuevos, brotes nuevos. Ninguno de los dos, bueno, ninguno de los 4 en el experimento llevan ningún tipo de abono, aunque les ha llovido y la lluvia abona. La lluvia arrastra nutrientes del aire y abona. Eso tenemos un vídeo solo para eso, que no sé si está muy disponible, si está asequible. Las hojas están bien, tienen un verde bueno, están muy sucias porque tenemos mucho viento y eso mancha mucho la hoja, no tiene ninguna relevancia. Y si le vemos hojas malas sería en el caso de hoja antigua, por ejemplo. Esta hoja que está un poquito así amarilla es una hoja vieja, hay que vigilar siempre la hoja nueva, y la hoja nueva está perfecta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta
es que el crecimiento de estos árboles no es tan bestia como el caso del humus de lombriz, pero también tenemos que tener en cuenta que es más importante incluso que el bonsai no es una carrera a ver quién crece más rápido. Tenemos que conseguir que los crecimientos sean equilibrados. Tenemos que conseguir un crecimiento equilibrado. Nos conviene mucho más tener un árbol que va creciendo despacito y manteniendo la distancia entre nudos, manteniendo la compactación del tamaño de la hoja y creando una ramificación pequeña abajo, que un árbol que dispara el crecimiento hacia arriba. Si yo quisiera conseguir que mi árbol hiciera un crecimiento muy bestia, le metería un abono líquido, aunque fuera orgánico, con unos altos índices de nitrógeno, que se lo estoy metiendo todo por las raíces, y voy a obligarlo a crecer mucho, pero no es lo que quiero. No quiero un palo cilíndrico, para eso cogería el de la escoba, no quiero un palo cilíndrico con unos internodos larguísimos y una hoja muy grande. Eso es lo que conseguiríamos con un abono alto en nitrógeno líquido. Si le echamos un sólido, el árbol va a coger lo que necesite y lo demás lo va a tirar, y si utilizamos un químico vamos a chicharrar la planta en el momento que nos pasemos, o a quedarnos cortos en el momento que nos quedemos cortos. No podemos saber los índices de minerales de la planta, no podemos atinar perfectamente, sería mucha casualidad. Yo me acuerdo cuando tenía reptiles que criaba iguanas, que para saber las necesidades de la iguana en cuanto a complejos vitamínicos y tal, porque cuando ponen huevos gastan mucho calcio en crear la cáscara del huevo, ¿no? Pues mi veterinario le hacía un análisis de sangre a la iguana, lo llevaba al laboratorio a Madrid y venía un índice de picos de minerales, y ahí se veía si estaba bajo de uno, si estaba alto de otro. Casi siempre se le daba un suplemento de calcio y ya está. En el caso del bonsai, pues mira, tendríamos que llevar al laboratorio, hacer un índice de picos de minerales y ver lo que tiene bajo, lo que tiene alto, y así, a ojo de buen cubero, meterle un abono químico más alto en nitrógeno, en potasio, en fósforo, en lo que sea. Así que echándole un abono sólido de liberación lenta, orgánico, la planta va a coger lo que necesite y punto, nos curamos en salud. Pero además, eso hay que hacerlo en épocas de máximo desgaste, como cuando yo criaba iguanas. En un ámbito normal le tenemos puesto un sustrato con nutrientes, la planta está siempre alimentada, y en momentos de máximo desgaste, como es la brotación, le ponemos un suplemento, un complemento, donde la planta va a cubrir cualquier carencia que pueda tener. Esa es la funcionalidad real del abonado. Entonces, mirad, Akadama y Kiryu están los dos brotando, están los dos muy bien, tienen los troncos muy lignificados, los troncos gruesos, están sanos, están perfectos y no están tan disparados como el del humus. El humus, aunque sea orgánico y sea sólido, también tiene muchísimas propiedades que regulan el pH, que hacen muchas cosillas, pero tupen mucho el sustrato. Este sustrato, o sea, estos bonsai pueden pegarse aquí sin trasplantar 20 años fácil. El del humus de lombriz lo tendríamos que trasplantar cada año, cada 2 años, con el consiguiente peligro que eso conlleva. Hay muchos árboles que se mueren durante el trasplante porque nos pasamos, o porque aparentemente está fuerte y en el trasplante pues se viene abajo, se muere y punto. O sea, Akadama y Kiryu están los dos brotandito la mar de bien, están los dos más chicos que el del humus de lombriz, pero haciendo bien el crecimiento. Los entrenudos están muy pegaditos, están muy compactos, quizás un poco más compactos que los del humus, aunque el humus está bastante más poblado de hojas, pero en este sustrato la oxigenación es perfecta. Además, el estado de salud también de la planta es perfecta. Tener en cuenta que en ningún momento se han abonado. Y para terminar, el supercampeón, el más grande, el más largo de Akadama y Pómice. Hay mucha gente, mucha gente que cultiva en Akadama y en Pómice, o en Pómice nada más, porque el Pómice, oh que asco, una oruga, porque el Pómice es muy barato y ahorramos en sustrato. Yo sinceramente, y con esto no quiero crear polémica, aunque la verdad es que siempre que hablo de este tema va a haber polémica, porque hay una cosa que está clara, y es que la razón es el bien mejor repartido del mundo, porque todo el mundo cree que tiene suficiente. Pues yo siempre soy contrario a la Akadama y el Pómice. El Pómice flota, es un sustrato de mierda, no aporta nada, lo mismo que la Akadama. La Akadama tiene, al ser una arcilla, tiene un intercambio catiónico buenísimo, con una capacidad de retención de nutrientes y de aguas que el Pómice no tiene. El Pómice suelta mucho polvo, hay que lavarlo constantemente para que no te tupa también los agujeros de drenaje y el espacio que hay entre granos del sustrato. Y a mí el Pómice, sinceramente, yo lo utilizo como separador en árboles que no pueden encharcarse, como por ejemplo un Ficus nerifolia
que la corteza, o sea, perdón, que la madera es muy fácil que se pudra, pues entonces utilizo pómice para que el sustrato esté más drenado. En el caso de los acebuchos y los olivos utilizo pómice para que el sustrato esté más drenado. En el caso de suculentas, crasas y cactáceas utilizo pómice mezclado, ojo, para que el sustrato esté más drenado y no haya nunca encharcamiento ni podredumbre, simplemente como separador. Como sustrato no lo utilizo jamás. Este árbol, como habéis visto, fue el que más se disparó, el que hizo el crecimiento más largo, y eso no quiere decir que sea la planta más sana, quiere decir que es una llamada de socorro, lo mismo que cuando les falta el sol se estiran todo lo que pueden o hacen el tamaño de la hoja más grande para conseguir, ya que las hojas tienen una función fotocaptora, para conseguir captar la mayor cantidad de rayos del sol. No quiere decir, oh, qué hoja más grande, está precioso, mira cómo crece. No, está pidiendo socorro, pero de una forma, vamos, pues le falta chillar a la planta, pero no tiene cuerdas vocales, así lo que hace es tirar más la hoja más grande. En este caso es el árbol más largo, claro que sí, tiene los internudos más largos también, no está mal ramificado, también hay que decir la verdad, pero fijaos la distancia entre nudos, fijaos los tramos que tiene sin hojas, y además relevante y súper importante, aunque aquí nada es concluyente pero todo es orientativo, mirad este detalle: ficus con el humus de lombriz. ¿Veis todos los brotes nuevos? Vale. Acadamia Kiryu con carbón vegetal. ¿Veis todos los brotes nuevos? Acadamia Kiryu sin carbón vegetal. ¿Veis los brotes nuevos? Acadamia y pómice. ¿Veis los brotes nuevos? Porque yo no veo ni uno. O sea, este árbol todavía, habiendo crecido el más rápido de primera, todavía no ha empezado a brotar. No ha empezado a brotar, ¿por qué? Porque no tiene alimento en el sustrato, porque no ha creado unas reservas durante el invierno que necesitan todas las plantas, y no puede hacer una brotación explosiva en primavera. ¿Está vivo? Sí. ¿Está sano? Sí, pero cada vez menos. Al principio de este experimento dije que esto era un experimento a largo plazo, nada que vaya a resollar inmediatamente. Sois muchísimos los que me decís, David, experimento de sustrato, actualización todos los días, todas las semanas. Si hiciera una actualización diaria, semanal o mensual, pues no habría ninguna evidencia, nada que observar ningún cambio. Pero fijaos que estamos ya en la primavera, va haciendo calor, los ficus empiezan a despertar, aunque son más tardíos todavía. El del humus de lombriz está muy brotado, el de Acadamia Kiryu con el atenuante de la acidez está muy brotado, el Acadamia Kiryu está muy brotado, y el que la gente se escandalizó al principio, que decía, pero mira el del pómice como está de bonito, que se ha puesto enorme, no ha empezado a brotar. No ha empezado a brotar, brotará más tarde, brotará más débil, y año tras año esta planta se irá debilitando. La del humus de lombriz, que era súper pequeña, está prácticamente igual de grande, un poquito menos que la del humus de lombriz, pero bastante más sana. Acadamia y Kiryu se mantienen, siguen brotando, siguen creciendo, siguen estando sanas, pero estas dos plantas van a crear una ramificación fina, van a crear una distancia entre nudos muy corta, se van a mantener muy compactas, muy bien, van a tener un crecimiento muy regular, y además no tenemos por qué trasplantarla pasados años y años y años, porque el sustrato va a estar en perfecto estado y no se va a compactar nunca. Vamos a tener que ir trasplantándolo, cada trasplante le va a restar fuerza, aunque luego vuelva a tener una explosión en el momento que le meta oxígeno a las raíces, pero va a tener un crecimiento mucho más en altibajos, mucho más en picos, va en caída, en picado, y estos dos van a tener un crecimiento lineal, totalmente saludable y regular, que es lo que buscamos para nuestro bonsai. ¡Dios, qué bueno soy! De todas formas, una cosa que os quiero decir es que, repito, el bonsai primero no es una carrera. A ver, que pues el mío he conseguido que crezca muchísimo más. El éxito, o la clave del éxito del cultivo en coladores de Oyakata, bueno, no, eso no es de Oyakata, ¿no? Pero vamos, yo es el que he conocido. No es la clave es que multiplica el crecimiento por 5, la leche. Eso lo podemos hacer con cualquier planta, podemos ponerle incluso armarios de estos de crecimiento en interior con focos de calor, controlar los fotoperiodos, las temperaturas, meterle nitrógeno a punta pala, y con 5 no, yo hago que crezca 20 años más rápido, 20 veces más rápido. Que sí, que se puede hacer, pero vaya a conseguir unos troncos cilíndricos como una vela, así, de hecho no se llama cilindro, se llama cirio, ¿sabes? Parecería un cirio, los troncos, los crecimientos serían muy largos, no conseguiríais nunca carisma ni carácter, serían árboles totalmente, pues eso, palo, mierda, cilíndrico.
Lo habéis visto muchas veces en portales de venta de bonsai. Se vende el ficus tal y se ve un palo así cortado con 2 ramas, pues esos son crecimientos muy acelerados que no nos sirven para hacer bonsai. La clave del éxito o el triunfo no es he conseguido que un árbol de un año parezca que lleva 5 años creciendo porque se ha puesto súper gordo, súper alto y súper rápido. La clave está en conseguir el equilibrio entre un crecimiento rápido y una buena compactación, una buena ramificación y un buen carisma en el tronco. Daos cuenta que en el momento que nosotros tengamos el grosor que queremos en la planta, vamos a pasarlo a una maceta y a cultivarlo de forma que consigamos el mochikomi. El mochikomi es ese carácter que los árboles consiguen o adquieren en cultivo en maceta durante muchos años. Si os dais cuenta, hay muchas plantas que yo tengo en... muchos bonsai que yo tengo en macetas ya como si fueran de exposición que están en fase de ramificación, como por ejemplo el olmo de la codo. ¿Eso por qué? Porque al mismo tiempo que voy buscando la ramificación fina, voy buscando ese carácter en el tronco, en las ramas y en el nevari. Eso solo se consigue en una maceta de exposición relativamente ajustada. No puedes tenerlo asfixiado y no lo puedes tener en una maceta muy grande porque entonces el crecimiento se dispara y se pierde ese carisma consiguiendo troncos pulidos, troncos lisos y carisma cero. ¿Quién ha tirado la silla del estanque? Tú has tirado la silla del estanque, no, yo he tirado la silla del estanque. Os voy a decir una cosa, como canal de bonsai no lo sé, pero como canal de humor tiene su punto, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de los experimentos de los sustratos. Repito, aquí tengo Akadama y Humus de lombriz, es la alternativa para la gente de Latinoamérica que no tenga Akadama y Kiryu. Arcilla, necesitáis arcilla granulada recocida. Este rasillón, por ejemplo, machacado sería ideal, pero tiene que ser arcilla. Luego aparte utilizar un separador y aparte utilizar humus de lombriz. Cuanto menos humus de lombriz y cuanto más granulado, vais a conseguir mejor oxigenación, aunque menos aporte de nutrientes, que luego podéis suplir con un aporte de abono. Y cuanto más materia orgánica, más humus de lombriz y menos granulado, vais a conseguir más nutrientes, pero peor oxigenación y trasplantes más constantes. Tenéis que buscar siempre el equilibrio. Yo os recomiendo 70% de arcilla, ya os digo, teja machacada, ladrillo machacado. No utilicéis arlita, si utilizáis arlita, romperla para abrirle los poros porque tiene una superficie pulida que es una cagada. Y os recomiendo otro 15% de separador, minileca, tepojal, arena de río, arena de sílice, grava volcánica, lo que sea. Y luego un 15% de humus de lombriz. Con eso tendríais que tener una mezcla muy equilibrada. Quienes podáis utilizar Akadama y Kiryu, pues un crecimiento totalmente equilibrado y lineal, nada de picos de altibajos como puede tener el humus de lombriz. Y por favor, el pómice utilizarlo solo como separador, como podéis utilizar por ejemplo para este. 70% de arcilla, un 15% de humus estaría bien y otro 15% de pómice estaría de lujo. Pero el pómice, antes de utilizarlo, lavadlo muy bien porque va soltando polvo y va tupiendo, de forma que un sustrato muy poroso y muy drenante acaba convirtiéndose en polvo como si fuera una harina y al final te acaba asfixiando la planta. Por ahorrar dinero muchas veces lo barato sale caro, la mayoría de las veces. Otra cosa, hablando de lo barato sale caro, este sustrato cuando termines de utilizarlo lo tienes que tirar. Este sustrato cuando termines de utilizarlo o lo tiras o lo lavas y te pegas una peona ahí con el pedazo para quitarle el polvo, para quitarle todo, porque siempre va a soltar polvo, porque el pómice es de pómez, piedra pómez, polvo. Y la Akadama y el Kiryu podéis trasplantar y podéis volver a, o sea, la tamizáis, le quitáis la raicilla y volvéis a utilizarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y os podéis pegar toda la vida con la misma Akadama y Kiryu, que además esa Akadama con el intercambio catiónico que tiene va reteniendo nutrientes y va cogiendo solera y pátina para alimentar vuestros árboles para siempre. De verdad, este no es el fin de este proyecto de este experimento de sustratos, pero como me gusta que me den la razón. Resumo, sé que entro en bucle, pero como luego me vais a preguntar cosas que he dicho 30 veces y luego voy a contestar, lo he dicho en el vídeo, voy a decir, Dios, David, qué borde eres. Crecimiento muy fuerte, muy espectacular, pero desequilibrado. Va a tener picos altos y picos bajos. Tiene muchos pros y muchos contras. Como por ejemplo que va a asfixiar la raíz. En el caso de un ficus nos da un poco igual porque la capacidad de regeneración de raíces es brutal, pero vas a estar pudriendo raíces constantemente. Aunque el árbol las va a ir sacando. No es lo ideal.
Akadame Kiryu con el atenuador o el, como se llame, del carbón vegetal para quitar la acidez del sustrato, y sin carbón vegetal para quitar la acidez del sustrato, tienen un crecimiento mucho más regular, mucho más lineal. Tiene un crecimiento constante, continuo, sin altibajos y sin necesidad de trasplantarlo durante 15, 20 años fácil. Akadame Hipómice, carencia de nutrientes, crecimientos largos, internodos largos, hojas grandes, crecimientos débiles, anchos de placa mucho más finos, estos son mucho más gruesos, mucho más curtidos, no fructifica. Están brotando los demás menos él, ya no está brotando porque este año ya han pasado 2, 3 años, no me acuerdo, 2 años por lo menos, ¿no? De que hicimos este experimento y claro, ya la planta se va viniendo abajo y este árbol al final acabará, si no muriendo, debilitándose al extremo. Quizás se muera, pero me haya muerto yo antes de viejo o por el asesinato de una yuca desagradecida. Así que de verdad, hasta aquí este vídeo de hoy. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, hacérsela a Samuel Sánchez Bonsai, que entiende más de microbotánica, de nutrientes y mierdas de estas que yo. Ahí escurriendo el bulto. Un abrazo. No, en serio, preguntadme lo que queráis, que si está dentro de mis posibilidades os contestaré. Y hasta el próximo vídeo. Oye, a lo mejor hago un preguntario sobre este tema. Y hasta el próximo vídeo.